Y el presidente Gabriel Boric firmó hoy el proyecto de ley que le entregará al CERNAC la facultad de aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las empresas frente a los consumidores. Vamos a conversar de este proyecto con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola, Matilde. Muy bien. Contentos por el ingreso de este proyecto que esperamos ocurra en los próximos días. Ya, pero el ingreso solamente. Pero vamos a ver de qué se trata. Hoy día hemos hecho la firma junto con el presidente. Porque siempre se ha dicho que, sobre todo después de la reforma del 2018, que el CERNAC era una institución que funcionaba correctamente, pero que no tenía dientes, que era un fiscalizador que no tenía ni dientes ni uñas. ¿Qué herramientas le da este proyecto de ley? Matilde, yo creo que lo importante acá, más allá de esas metáforas, es entender muy bien qué es lo que puede hacer hoy y qué podría hacer en un futuro si este proyecto se aprueba. En la actualidad, cuando una persona hace un reclamo, por ejemplo una empresa, y siente que no le están respondiendo de forma adecuada, va al CERNAC. Una vez que va al CERNAC a hacer ese reclamo, estamos hablando de más de 500.000 reclamos que se hacen al año, el CERNAC tiene la posibilidad de tomar ese reclamo y gestionar el reclamo, es decir, ir donde la empresa y decirle, mire, está esta persona que está alegando por este artefacto defectuoso, por ejemplo, y ustedes eventualmente podrían responder a eso cambiando el artefacto, por ejemplo. Entonces, la empresa, en la actualidad, puede decidir voluntariamente si responde o no responde positivamente a esa solicitud. Ajá. Más o menos en la mitad de los casos se responde de forma satisfactoria, y tenemos la mitad de casos donde en algunas veces no se responde, o en otros casos se responde pero sin solucionar el problema en los términos que planteaba el consumidor afectado. El problema ocurre en ese momento, ¿sí? Porque en la actualidad, déjeme terminar para explicar cómo funciona esto. Entonces, lo que sucede es que en la actualidad, cuando la persona está insatisfecha respecto a ese reclamo, el CERNAC lo único que le puede decir a esa persona es vaya usted al juzgado de policía local. Y en el juzgado de policía local va a poder hacer su demanda y por lo tanto hacer valer la ley de derechos del consumidor. Y el problema obviamente es que la mayoría de las personas no hace eso, porque es muy costoso, porque toma mucho tiempo, en fin. Entonces lo que hace este proyecto es que en términos bien gráficos se encarga de esa mitad de los 500.000 casos que no tiene respuesta, y a esa mitad le da la posibilidad de un proceso sancionatorio al interior del CERNAC, donde la persona simplemente va a tener que solicitar que aquello suceda, el CERNAC va a tener un criterio de admisibilidad y si eso es admisible, el CERNAC, sin ninguna necesidad de abogado ni ningún trámite, va a poder procesar aquello y va a poder definir de forma imparcial si corresponde o no corresponde una sanción. Es decir, lo que hace este proyecto es encontrar una solución a esos más de 250.000 casos que actualmente no tienen solución. Ahora, ministro, el 2018 el Tribunal Constitucional rechazó esta parte del proyecto porque decía que el CERNAC se convertía en juez y en parte. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron al proyecto para evitar un resultado como ese? Agradezco la pregunta, porque efectivamente este proyecto comparte con el proyecto anterior la intención, el diseño de darle al CERNAC la capacidad de sancionar, pero tiene una serie de diferencias que se han hecho cargo de las preocupaciones que manifestó el Tribunal Constitucional en su minuto. Más allá de las opiniones que podamos tener respecto a ellas, lo importante es que nosotros tomamos esas consideraciones y construimos esta facultad sancionatoria haciéndonos cargo de esas preocupaciones. Entonces, por ejemplo, el CERNAC, o sea, esta posibilidad sancionatoria va a tener muy separado en qué causas va a haber una posibilidad sancionatoria del CERNAC y en qué causas el CERNAC va a ser más bien parte. Por ejemplo, las causas individuales son las en las cuales el CERNAC va a tener esta facultad sancionatoria. En las causas colectivas, en cambio, el CERNAC ya actualmente tiene la facultad de poder organizar y realizar demandas colectivas. Otro aspecto relevante es que va a existir una división muy clara entre la subdirección que va a estar a cargo de esta facultad sancionatoria y el resto del CERNAC. Y además, nunca va a suceder que en la misma causa, por las razones que ya señalé, en la misma causa el CERNAC pueda sancionar y también pueda estar involucrado como parte. Es decir, esa preocupación que existe normalmente, a la cual que se ocupa esta idea de juez y parte, es una preocupación
de la cual se hace cargo cabalmente nuestro proyecto de ley. Ahora, ministro, pero de todas maneras va a ser el CERNAC el que tenga todos los antecedentes. Efectivamente, va a ser el CERNAC para efectos de poder tomar la decisión de si sancionar o no sancionar a una empresa por una potencial falta a la ley del consumidor. Por supuesto que tiene que analizar todos los antecedentes y hacerlo de forma imparcial, de manera tal que tanto el consumidor como la empresa involucrada sientan que el procedimiento tomó en consideración adecuadamente las distintas opiniones y antecedentes que entreguen las partes. Ahora, ministro, este proyecto da por sentado que los consumidores primero tienen que recurrir a la empresa que incumplió y luego al CERNAC, o pueden llevar directamente su reclamo al CERNAC. No, las personas pueden llevar directamente su reclamo al CERNAC. El CERNAC lo que hace es que, como comenté antes, inicialmente hace una gestión del reclamo, trata de que la empresa voluntariamente responda a lo que solicita el consumidor. De hecho, una de las cosas que agrega este proyecto de ley que es muy importante es que en el caso que exista un acuerdo voluntario entre las partes que solucione el problema, el CERNAC va a ser una especie de testigo o certificador de aquello, de manera tal de que ese acuerdo tenga validez legal a futuro y tenga que ser cumplido, y de no ser cumplido eso va a implicar una multa. Ajá. Entonces, las multas, ministro, se mantienen, de ¿verdad? Hecho, a través de esta... termino el tiro con esta idea. Se favorece que existan acuerdos entre las partes y además se asegura que en la eventualidad de un acuerdo, ese acuerdo sea firme y tenga la posibilidad de ser exigido a posterior. Ahora, como usted bien me pregunta y señala, efectivamente las multas y las distintas sanciones se mantienen en este proyecto de ley. Este proyecto de ley no varía al respecto. Su variación principal es que le da esta atribución al CERNAC de sancionar en el caso de las causas individuales. Ministro, ¿y si esa empresa no responde ante el CERNAC, se expone a una nueva multa? Bueno, es que eventualmente lo que dije antes genera una confusión, pero la multa a la que me refería con anterioridad es en el caso que la empresa llegue a un acuerdo con la persona, ese acuerdo sea validado o certificado por el CERNAC, y que después la empresa incumpla ese mismo acuerdo que llegó con la parte involucrada. En la actualidad, una empresa puede llegar a un acuerdo y después no cumplir, y eso no genera ninguna consecuencia. Entonces, ese es un cambio importante de este proyecto de ley que asegura que se cumplan efectivamente los acuerdos que llegan los consumidores con las empresas. Ahora, en caso que no exista un acuerdo, la novedad de este proyecto es que en vez de pedirle a esa persona que vaya al juzgado de policía local para hacer esa demanda, esa persona puede mantener su reclamo en el CERNAC, y el CERNAC, a partir de una decisión de admisibilidad, va a decidir llevar a cabo este procedimiento sancionatorio, y de esa forma va a poder, al final de ese proceso sancionatorio, y si así lo amerita, va a poder determinar multas y la devolución de los recursos involucrados. Ahora, ministro, uno de los principales reclamos también de los consumidores son estas llamadas cláusulas de aceleración, que cuando se incurre en una morosidad, rápidamente ese monto comienza a crecer de una manera que muchas veces uno no lo entiende. Sí, Matilde, agradezco la pregunta, porque además de lo que acabo de señalar, que es el corazón de este proyecto, es decir, darle al CERNAC esta facultad sancionatoria, este proyecto de ley genera una serie de otros cambios de fortalecimiento de los derechos del consumidor en la ley de protección a los derechos del consumidor, y uno de ellos es el que exactamente usted señala. ¿Qué sucede en la actualidad? En la actualidad, en los contratos de una deuda, muchas veces se especifica que en caso que, por ejemplo, uno no pague una cuota de la deuda, inmediatamente se puede ejercer esta cláusula de aceleración, es decir, que te cobren toda la deuda que uno tiene de forma inmediata. Eso, como consecuencia práctica, suele llevar a una situación en que la persona queda en una deuda impaga, imposible de pagar. Si ya estaba con problemas para pagar una cuota, por supuesto que va a tener problemas para pagar todas las cuotas de una vez, y normalmente eso lo lleva a esa persona a DICOM, y eso aumenta el sobreendeudamiento y genera una serie de problemas. Lo que hace este proyecto de ley es que no es que elimina las cláusulas de aceleración, pero las hace mucho más difíciles que operen,
porque aumenta las exigencias para que ellas puedan operar. En particular, especifica que al menos un 20% de la deuda tenga que estar impaga para efectos de que la cláusula de aceleración pueda existir. Y eso no solo protege a los consumidores, sino que además atenúa el sobreendeudamiento, y eso por supuesto que también es un beneficio en general para la economía. Ministro, finalmente, ¿cómo fue recibido este proyecto por el empresariado? Porque semanas atrás, cuando se fue a presentar esta propuesta, hubo más bien una respuesta bien fría, porque no incorporaron a ese sector, tal como lo habían hecho con otros proyectos, en la conversación para generar el acuerdo. Pero hoy día llegó el presidente de la CPC, cosa que el presidente Boric destacó. ¿Están conformes también el empresariado con este proyecto? Bueno, por supuesto, eso es algo que tienen que responder ellos mismos, pero yo diría dos cosas, Matilde. Lo primero es que, por supuesto, tal como lo dijo el presidente, valoramos mucho la presencia de Ricardo Megues hoy día, y también la de otras empresarias y empresarios. Creemos que hoy día vi dirigentes de gremios pymes, tanto de la Cámara Regional de la Cámara de Comercio de Valparaíso, también vi a gremios pymes de acá, de Santiago a nivel nacional, de la CONUPIA, y también la CPC, en su presidencia Ricardo Megues. Así que lo primero que me gustaría resaltar es que valoramos mucho como gobierno que hayan ido hoy día a la firma del proyecto de ley. Creemos que ese es un signo de que hay apertura para conversar y para revisar este proyecto en detalle una vez que lo presentemos en el Congreso. Ahora, yo estoy seguro, Matilde, que cuando se presente este proyecto van a quedar claro dos cosas que son importantes. La primera es que es un proyecto muy necesario. Como comentaba al principio, estamos hablando de más de 250.000 reclamos al año que no son resueltos de manera adecuada, y eso por supuesto genera molestia, frustración, y eso termina perjudicando a todos, no solo a los consumidores, sino también a las confianzas en nuestras distintas instituciones. Y lo segundo, que este es un proyecto acorde a la legislación que uno encuentra en general en la OCDE. El grueso de los países de la OCDE tienen efectivamente la posibilidad de una institución que proteja a los consumidores, que tenga esta facultad sancionatoria, y también con la realidad que existe en la gran mayoría de los países de nuestro continente. Es decir, es un proyecto que nos pone a tono respecto a lo que ocurre en el resto del mundo, que lo hace además haciéndose cargo de las preocupaciones que muchas veces han planteado tanto por los empresarios como también por otros sectores. Entonces, que nos permite solucionar un problema, que lo hace siguiendo estándares internacionales, y que de esa manera estamos seguros va a poder generar consensos muy amplios, incluyendo al mundo empresarial. Y creo yo, Matilde, que este es un proyecto que no solo va a beneficiar a las y los consumidores, sino que además, en el largo plazo, va a generar más confianza, y eso por supuesto que va a ser positivo para el desenvolvimiento de nuestra economía. Ministro, hoy en la presentación de este proyecto de ley, el presidente decía que a los ciudadanos les generaba mucha molestia los abusos con las colusiones, y nombraba las farmacias, nombraba el papel higiénico, los pollos y las papas. Se hace ya, se hace cargo de que también, o más bien más que hacerse cargo, inculpa directamente al empresariado agrícola por el tema de las papas. O sea, ya hay una convicción del gobierno que hay colusión ahí. No, lo que hizo el presidente de forma muy clara fue respaldar la acción que había hecho el ministro de Agricultura, y lo que hizo el ministro de Agricultura, que es lo que corresponde por lo demás en nuestra institucionalidad, es que frente a un aumento muy sustantivo del precio de las papas, juntó antecedentes a través de ODEPA, que es la institución que genera ese monitoreo respecto a los precios agrícolas, y entregó esos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica, que es la que en nuestra institucionalidad y de forma independiente tiene que sopesar esos distintos antecedentes y formarse una opinión técnica al respecto. Entonces, lo que ha hecho el presidente primero es comentar una serie de hechos que ya estaban probados, sancionados, y comentó como una forma de respaldar las acciones que había tomado el ministro de Agricultura, que me parecen acciones prudentes y en el marco de nuestra institucionalidad. Ministro, finalmente, esta semana se esperan eventos importantes en materia económica por parte del Banco Central. Mañana vamos a saber si se va a recortar nuevamente la tasa. ¿Qué es lo que usted esperaría?
No, como usted sabe, Matilde, a nosotros no nos corresponde opinar al respecto, pues se puede entender como una forma de interceder o de buscar incidir en esa decisión. El Banco Central es una institución autónoma. Yo lo que sí le puedo decir, Matilde, es que creo que hemos hecho un trabajo importante entre las distintas autoridades económicas del país, el Banco Central con su independencia, el gobierno a través de una política fiscal responsable, y todo esto nos ha permitido bajar la inflación. Llegamos a tener 14% anual a mediados del año pasado, ahora estamos en un poco más de 6% y todas las proyecciones apuntan que vamos a llegar en torno al 4% a final de este año, y hemos hecho eso al mismo tiempo que estamos teniendo una alza histórica del salario mínimo y hemos reducido la pobreza durante el año 2022 a valores que no habíamos tenido antes como país. Así que creo que desde nuestros distintos roles, con las independencias que existen en nuestra institucionalidad económica, creo que cada uno hemos hecho aportes importantes para poder recuperar una cierta trayectoria macroeconómica, social y económica del país positiva, y eso es lo que yo espero, que podamos continuar en esa trayectoria. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por esta conversación con CNN Chile. Después entonces de conocer la tasa le preguntamos. Matilde. Que esté muy bien, buena tarde. Un abrazo, que esté muy bien.